¿Qué es una reforma? Una reforma es un cambio introducido en el aspecto de la vida económica o social, el cual no pretende modificar del todo o tan radicalmente una ley, sino simplemente darle una mejora al funcionamiento de ella. ¿Qué es el Código Sustantivo del Trabajo? Es un conjunto de normas y procedimientos legales que reglamentan las relaciones individuales que surgen entre el trabajador y el empleador, buscando así un equilibrio entre las dos partes. ¿Qué establece el Código Sustantivo del Trabajador? Las formas de contratación, el concepto de salario, las modalidades, los derechos y deberes tanto como para el trabajador como para el empleador, las prestaciones sociales, la libertad de asociación, entre otras. Al Código Sustantivo del Trabajo le han hecho varias reformas, dentro de ellas la Ley 50 de 1990, hecha en concesión con César Gaviria Trujillo, el presidente de ese año, Jaime Giraldo Ángel, el ministro de Justicia, y el ministro de Hacienda y Créditos Públicos, Rudolf Gómez Rodríguez. Esta ley hace parte del derecho laboral colombiano. En ella se introducen reformas, como anteriormente lo habíamos dicho, al Código Sustantivo del Trabajador y se dictan otras disposiciones alrededor de las relaciones laborales y la seguridad social en Colombia. ¿Qué aspectos fundamentan la ley? Básicamente se da por el ingreso de una Colombia económica y productivamente modernizada. Su principal propósito es distensionar y liberar las relaciones laborales con el fin de mejorar una condición en las empresas colombianas. Se busca ingresar y posicionarse en el mercado económico de la globalización y además se crean los fondos de cesantías con el fin de fortalecer la demanda de papeles en el mercado de valores. En la reforma laboral se han hecho 20 cambios en la Ley 50 de 1990 al Código Sustantivo del Trabajador, de las cuales hoy vamos a nombrar 10 que son las que han tenido mayor auge a partir de la vigencia de la ley. El primero de ellos es el cierre o despido colectivo de trabajadores. Cuando algún empleador considere que necesite hacer despidos colectivos o terminar labores parcial o totalmente, deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo con explicación y justificación por escrito. Además, comunicar a sus trabajadores de la misma manera escrita la determinación de la empresa. Si el Ministerio de Trabajo autoriza dicha determinación, la empresa deberá cancelar la suma total de salarios, prestaciones e indemnizaciones antes de las obligaciones de la compañía tenga con terceros. Como segundo punto, tenemos los sindicatos. Se fortalecen aún más en el derecho colectivo al trabajador para que éste pueda asociarse y conformar sindicatos. Se disminuyen además las intervenciones estatales en las declaraciones de huelga. Cabe destacar que según el artículo 68 de la Ley 50 del 90, establece que aquellos trabajadores no sindicalizados, pero que por efecto del artículo 471 del Código Laboral se van a ver beneficiados de la convención colectiva, por lo que se les reconoce como una extensión a terceros, estos deben hacer unos aportes de las cuotas ordinarias, como lo hacen los sindicalistas al mismo sindicato. Tenemos también las entidades temporales. Todas las empresas pueden contratar un servicio temporal, siempre y cuando utilicen los servicios de contratación de una empresa temporal que se ajuste a lo que dice la Ley 50 del 90, desde el artículo 71 y siguientes. ¿Qué dice la norma? Que toda empresa o todo empleador puede utilizar los servicios temporales siempre y cuando sea para reemplazar temporalmente a sus trabajadores que se encuentren fuera de la empresa, bien sea por vacaciones, licencia paternal, licencia maternal, luto, por incapacidad, por una licencia no remunerada. Entonces, en una empresa se puede decir, por ejemplo, si mi trabajador se fue temporalmente, yo puedo reemplazarlo por un servicio temporal, porque la ley me lo permite. Otra situación, por ejemplo, puede ser cuando una empresa tenga un aumento temporal de producción, como por decir un centro recreacional. Ellos pueden tener unos picos de aumentos de clientes o aumentos de usuarios. Puede ser que en julio se llene, puede ser que en Semana Santa se llene, puede ser que en diciembre se llene. Entonces, por esos días, esa empresa puede solicitar un servicio temporal para cubrir la necesidad por esos días. ¿Qué quiero decir con esto? Que una empresa no puede tener
una contratación permanente por medio de una empresa temporal, porque empieza a convertirse en una intermediación ilegal y eso puede ser sancionado. Se sanciona tanto la empresa del empleador de los contratos como la temporal. Otro punto es la intermediación laboral. ¿Qué es una intermediación laboral? Son servicios prestados en forma gratuita al empleador, al trabajador, para personas naturales y jurídicas, donde se contratan a las personas para que trabajen sin recibir retribución por prestaciones de ley, como lo son por ejemplo las cooperativas de trabajo asociado, y para las que como finalidad laboral es establecer un sistema nacional de intermediación. Seguimos con los auxilios de cesantías. En términos generales, ¿qué son las cesantías? Son una prestación social, pero hay quienes dicen que son como un ahorro forzoso para el trabajador. ¿Por qué razón? Todos los días se generan las cesantías. Lo denominamos forzoso porque el empleador no tiene acceso a ese dinero. ¿Por qué? Porque por mandato legal tiene que ser consignado a un fondo de cesantías a nombre del trabajador y hacer parte de la liquidación de un contrato. Las cesantías se generan desde el primer día laboral y deben ser entregadas para cumplir su finalidad que está estipulada en la Ley 50 del 90, que es trámites educativos, el tema de vivienda, mejora de vivienda o desempleo. Las cesantías, como todo dinero, nos debe dar una utilidad o unos réditos. ¿Por qué razón? Porque es posible que ese ahorro forzoso que se está empleando esté siendo utilizado por los entes de los fondos en alguna otra particularidad que tenga integrada la empresa. Por tal razón, si el empleado sigue aportando cesantías, debe generarle unos intereses reconocidos como el 12% anual. Bien, cuando hablamos de cesantías, muchas veces hablamos de un régimen tradicional y un régimen establecido en la Ley 50. Los dos son terminologías distintas. Resulta que la Ley 50 del 90 estableció que todos los contratos vigentes a la ley deben coger el sistema de pago anual cada 31 de diciembre. Que si el trabajador sigue laborando, estos deben ser consignados a un fondo de cesantías antes del 14 de febrero del siguiente año. Obviamente, si el empleador se retira antes de la fecha a consignar, se le debe cancelar y liquidar personalmente. Ahora, ¿cuál es el régimen tradicional? Son todos los contratos antes del 90. En estos momentos, si un contrato tiene más de 21 años, por ejemplo, a esas personas no se les liquidaba ni se les consignaba, sino se les liquidaba y se les cancelaba al contrato en retroactividad. Los fondos de cesantías. Estas son entidades que administran el auxilio de cesantías de un trabajador para que sea utilizado con finalidades productivas y solo pueda ser retirado cuando haya concluido el contrato laboral y como mínimo 5 días después de haberse entregado una solicitud por escrito. También esta puede retirarse en eventos en que la legislación autorice la liquidación y el pago del contrato vigente. Puede destacarse que al trabajador se le concede el derecho de hacer retiros para mejora de vivienda, de educación y de desempleo siempre y cuando, ojo con esto, cumpla con todos los trámites y papeleos estipulados en la ley. Otro punto que tenemos son los tipos de contratación. Los tipos de contratación son reglamentados en la Ley 50 del 90. Entonces decimos, una persona natural se compromete a realizar una actividad física o intelectual a cambio de una remuneración o pago estando bajo subordinación. Se tiene en cuenta siempre 3 elementos esenciales: la actividad a realizar, la compensación y la subordinación. Estos contratos se clasifican según su forma o su duración. Según su forma, los contratos pueden ser celebrados de forma oral y escrita, y en cualquiera de los dos se debe tener en cuenta las 3 características esenciales: compensación, subordinación y actividad a realizar. Otro tipo de clasificación es según la duración. Encontramos que hay contratos a término fijo que deben constar siempre por escrito y que su duración no puede ser superior a 3 años, pero puede ser renovable indefinidamente. Tenemos también contratos a término indefinido que, como su mismo nombre lo indica, no se pacta un tiempo de duración
y no podrá terminarse por efecto de paso del tiempo, sino solo podrá terminar por decisión voluntaria tanto del trabajador como del empleador. Por último, encontramos el contrato laboral por obra o labor determinada. Esta modalidad se celebra por un tiempo determinado, por ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio, lo que implica la realización laboral termina una vez finalice la obra para la cual fue contratado. Terminaciones en los contratos. Cuando el contrato es a término fijo y el empleado decide retirarse sin justa causa, debe pagar al empleador 30 días de salario. Si el caso es del empleador, él deberá pagar el valor de los salarios correspondientes al término de este contrato. La terminación del contrato a término indefinido puede ser por mutuo acuerdo, por decisión unilateral. Cuando es por decisión unilateral por parte del empleado sin justa causa, este deberá pagar al empleador 30 días de salario. Si es el empleador quien decide terminarlo sin justa causa, deberá cancelar la indemnización de acuerdo a la tabla de valores ubicada en la Ley 2351 de 1965 y en la tabla 2 de la Ley 50 de 1990. Salario integral. Bueno, es válido aclarar lo siguiente en este punto del salario integral. En muchas de las empresas, abusando de la ignorancia del trabajador, se sigue dando que colocan la palabra salario integral en contratos de 600, 700, 800, 900, hasta de 1.000.000 de pesos. Y simplemente le dicen salario integral, aquí está el 1.000.000 de pesos y a este salario integral le estamos pagando primas, cesantías, vacaciones, horas extras y demás. No y no. Si nosotros utilizamos el término salario integral, el Código Laboral define como salario integral aquella remuneración que no solo paga el trabajo en dinero, sino que paga horas extras, trabajo nocturno o suplementario, cesantías y primas. Y la norma establece que todo eso se debe resumir en un único pago mensual por un valor mínimo de 13 salarios mensuales legales vigentes, y que 10 de ellos corresponden al factor salarial y el 3 restante al factor prestacional. Ahora, en los salarios integrales se hace la base con la que se calculan los aportes sobre el 70%, es decir, sobre los 10, sobre el 10 que representa el factor salarial. Tenemos también la licencia de maternidad. El artículo 236 y siguientes del Código Laboral establece que una mujer tiene derecho a 12 semanas u 84 días calendarios, que tiene derecho a disfrutar y además de esto, de llevar su lactancia o después del parto en su casa como una especie de vacación siendo remunerada. El artículo 236 y siguientes nos estipula que la madre puede iniciar, si así lo desea, sus 12 semanas antes del parto. ¿Cuántas semanas? 2 semanas antes, solicitando la fecha probable del parto a su ginecobstetra. Este derecho también se extiende a la madre que adopte un menor de 7 años o menos, asimilando la fecha de parto como la fecha de entrega del menor. Se prohíbe el despido de la trabajadora en estado de embarazo o lactancia, pero, ojo con esto, nuevamente se reforma la cantidad de semanas en la Ley 1468 del 2011, donde se estipula que no serán 12 semanas, sino 14 de licencia y otras disposiciones más. Muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Marcela Peña y espero que les haya gustado mi exposición.